Buenas a todos y a todas y bienvenidos a Obesity Management School. Os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar, controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina, la nutrición, la psicología, la educación y por supuesto el entrenamiento. Mi nombre es Javier Butragueño y soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hoy tenemos un tema muy interesante: trastorno de la conducta alimentaria, obesidad y entrevista motivacional. Esperamos que os guste. Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast que teníamos muchas ganas de hacer con todos vosotros. Ya os dijimos que teníamos unos objetivos a lo largo del año, que iba a ser 12 entrevistas con diferentes expertos en temas de entrenamiento, nutrición, psicología o incluso tecnología, en temas de obesidad. En este caso, pues tenemos aquí a Santos Solano y a Tatiana Lacruz, que son psicólogos, y bueno, pues que vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad. En este caso, sobre todo con Santos y Tatiana, que nos está acompañando, pero que tendremos otro podcast específico con ella sobre obesidad infantil, que tienen un proyecto súper chulo y bueno, ya lo contaremos en otro momento. Entonces, bueno, bienvenido Santos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Lo primero, darte las gracias porque es un proyecto que, bueno, tanto a Tatiana y a mí nos apetece mucho el poder compartir y hablar de una forma un poco más distendida sobre algunos temas que siempre a lo mejor hacemos divulgación en entornos como muy científicos, y poder hablar un poco más aquí de modo de conversación y que llegue a todo el mundo, que le pueda interesar. Pues esa es la idea, un poco seguir algo más ameno, algo más sencillito y bueno, pues que pueda llegar a mucha gente. Entonces, bueno, Santos, ahora te diré que te presentes, pero bueno, lo que en principio una de las cosas que estuvimos pensando era, sabiendo que dentro del mapa de la obesidad pues teníamos aspectos relacionados con la psicología social y la psicología individual, pues era algo que había que hablar. Entonces, a nosotros, como nos apasiona mucho el tema de la psicología y creo que se habla muy poquito de ella, sobre todo en el ámbito más de la pérdida de peso, pues creo que es importante que abramos micros a profesionales como vosotros. Entonces, bueno, pues preséntate si quieres, Santos, y empezamos un poco con la entrevista. Perfecto, bueno, pues simplemente si quieres te cuento cómo ha sido mi aproximación a este campo de trabajo de trastornos de conducta alimentaria y también de obesidad, que luego hablaremos de qué pueden tener en común. Yo trabajo en el centro ITEM, que es un centro que está especializado en la intervención y en el abordaje de estas dos problemáticas, y a la vez también llevo a cabo labores de investigación en el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un grupo que se llama ANOVAS y bueno, allí simplemente llevamos una larga trayectoria centrado en la investigación de todos aquellos factores de riesgo tanto de trastornos de conducta alimentaria como de obesidad, sobre todo obesidad infantil, y bueno, pues una aproximación desde variables psicológicas, variables emocionales, familiares, etcétera. Así que bueno, esa es un poquito la aproximación que yo tengo a este campo de trabajo, y luego la divulgación y la docencia, que creo que es como lo que siempre nos termina de faltar a aquellas personas que nos dedicamos a la clínica, que es poder traspasar esa barrera y sobre todo poder dar información para el trabajo multidisciplinar, que en estas dos problemáticas es muy importante. Muy bien, Santos. La verdad es que, bueno, para los que estéis escuchando, yo a Santos y a Tatiana les conocí gracias a Ana Rosa Sepúlveda, que es una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y que estaba especializada en temas de entrevista motivacional. Y bueno, pues ellos son pues especialistas en ese tema, y a partir de ahí vimos que era una herramienta, o personalmente yo vi que era una herramienta súper interesante. Nos fuimos conociendo, la verdad es que yo creo que trabajamos bien, incluso como ahora que tenemos algún curso y en la distancia pues nos vamos organizando bastante bien. Pero yo creo que era importante que todos vosotros pues conozcáis un poquito más esta parte, porque ya veréis que es súper interesante. Entonces, para empezar, Santos, que yo te agradezco muchísimo que estés aquí, igual que a Tatiana, aunque ya haremos en su momento el suyo. Me gustaría que explicaras un poquito y de manera sencilla para la gente que está escuchando, pues en qué consiste el trastorno de la conducta alimentaria y
de otra manera, pues cómo puede estar relacionada con la obesidad, porque muchas veces parece que cuando hablamos de esto, parece que siempre nos vamos a esa persona que come poco o que tiene pues bajo peso, ¿no? Eso es, bueno, es una pregunta quizá de las más difíciles, condensar toda la información y sobre todo de esta manera así un poco más coloquial, que es un trastorno de conducta alimentaria. Creo que la clave está en alejarnos de la apariencia física de las personas que sufren estos problemas, porque si no podemos caer en esa confusión que quizá ha sido muy inducido también pues, por cuál ha sido nuestro aprendizaje sobre este tipo de trastornos, que sea sido a través de películas, medios de comunicación o noticias. Siempre suele salir ese perfil de delgadez extrema y solemos confundir la delgadez extrema con lo que es el trastorno de conducta alimentaria. Cuando hablamos de un trastorno de conducta alimentaria, el propio nombre lo dice, lo más importante es la conducta que se relaciona con la alimentación. Ahí vamos a hablar de múltiples tipos de alimentación patológica, porque como veremos más adelante, hay distintos diagnósticos que todos se engloban dentro de esta categoría de trastornos de conducta alimentaria y se pueden manifestar clínicamente de forma diferente. Es decir, todos hemos oído hablar a lo mejor de los episodios de vómitos, todos podemos oír hablar del uso de laxantes, del uso de dietas muy restrictivas, de los episodios de atracón. Serían como distintas manifestaciones, pero ¿qué tienen todas en común? Pues bueno, vamos a encontrar personas que están intentando controlar a través de cómo se alimentan en su día a día otras variables, como pueden ser el peso, mejorar una condición física, pero en el fondo lo que están intentando controlar es una situación emocional. Es decir, son personas que buscan sentirse mejor. Yo por eso siempre en clase lo planteo de la siguiente manera. El trastorno de conducta alimentaria, a los clínicos, médicos, enfermeros, nutricionistas, entrenadores, psicólogos, estamos acostumbrados a verlo como patología. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la primera aproximación que van a tener estas personas a este problema es como una solución. Es decir, es una defensa. Yo como digo, a veces como una enfermedad autoinmune que uno desarrolla para intentar defenderse de algo que le está ocurriendo en el día a día real, ya sea ansiedad, ya sea problemas familiares, ya sea que se están metiendo conmigo en el instituto o que acabo de romper una relación muy larga y me han hecho mucho daño. Es decir, hay un problema real y entonces yo me intento defender a través de este intento de controlar mi cuerpo, mi condición física, que no nos podemos olvidar que por variables culturales tenemos asociadas a que una mejor condición física va a ser más éxito y más felicidad. Pues esa sería la vía de entrada, es decir, un intento de solución que a largo plazo pues no es tan efectiva y nos acaba ocasionando el cursar con una patología que afecta, pero siempre verlo como ese intento de solución que en un primer momento nos puede venir bien. Incluso en las primeras etapas de estas enfermedades hay mucho refuerzo externo e interno, es decir, cómo funciona. Si no, nadie compra en el supermercado un trastorno de conducta alimentaria, lo acabas cursando, pero no era el objetivo inicial. Pues me parece súper interesante, pero también me vienen un montón de dudas, Santos. Por ejemplo, si realmente esto es algo que va viniendo poquito a poco y es como una solución que tú vas teniendo un problema, yo siempre me he planteado, y mi experiencia además en el trabajo con personas con obesidad era ¿de dónde vienen? ¿No? ¿Cuándo aparecen? Yo siempre me pregunto ¿cuándo aparece un problema en el que empiezo a aumentar de peso? Y cuando trabajábamos con personas que querían perder peso, una de las cosas que hacíamos era cuando escribían esa carta, la relación que yo veía en muchas ocasiones era que aparecía siempre cuando eran entre los 7 años, entre los 7 y 14 años, había siempre como algo ahí que como que era como un interruptor que hacía que empezasen a ganar peso. ¿No esa es la edad en la que puede aparecer estos trastornos? Totalmente de acuerdo. O sea, al final estamos hablando de que estos problemas también son, como tú dices, no es de un día para otro, porque siempre vamos a hablar de múltiples factores de riesgo. Como yo digo, esto es como si tenemos un vaso y lo que vamos haciendo es ir echando agua. Pues cada factor de riesgo sería un pequeño chorro y al final cuando se desborda el vaso es cuando cursaría o aparecería el trastorno de conducta alimentaria. Como te decía, lo bueno de no centrarnos en el peso es que muchas veces se va a poder diagnosticar el trastorno de conducta alimentaria antes de que haya afectado al físico, ya sea que curse con un sobrepeso o obesidad o con un infrapeso, ¿vale? Porque que hay veces que la alteración, a nosotros nos gusta ver el peso como la consecuencia de lo que es el trastorno de conducta alimentaria, pero sí, por acumulación y por aprendizaje, ese entorno, esa adolescencia es un momento también de múltiples cambios a los que la persona se va a enfrentar a muchas situaciones sociales
muy complicadas en las que uno también está avanzando, cambiando de etapa, autodescubrimiento, en el que de repente tienes unas responsabilidades diferentes. Es decir, es una etapa crítica, pero no únicamente para sobrepeso, obesidad o TCA, sino que para múltiples problemas de carácter psicológico. Pero entonces, ¿cuáles son esos? O sea, vosotros, según vuestra experiencia, ya más con la persona, o sea, es decir, vosotros trabajáis con mucha gente, ¿veis como que haya patrones que se puedan aparecer? Es decir, que pues mira, pues la gente que ha tenido bullying en el colegio, o gente que a lo mejor, ya te digo, no, hablo del desconocimiento, pues a lo mejor que sus padres se hayan separado y no se haya gestionado bien. ¿Hay un factor así que nosotros podamos decir, oye, mira, esto tiene mayor riesgo? O sea, es decir, no tiene por qué ser consecuencia, pero sí que hay un riesgo mayor. Eso es, creo que la clave es simplemente entender cuáles son los factores de riesgo para poder aplicarlos luego en la prevención. Ya no tanto en la intervención, pero sí que ese carácter preventivo, y por eso es muy bueno, que a mí me gusta mucho tu aproximación siempre desde otra disciplina, porque identificar estos perfiles de riesgo nos puede ayudar incluso a no dar determinadas pautas que sin querer puedan fomentar luego la obsesión o el desarrollo de estas problemáticas. Yo cuando hablo de factores de riesgo me gusta organizarlos en tres niveles: un nivel individual, otro nivel más a nivel social, del entorno social, y otro más cultural. En el individual va a haber determinadas variables que pueden afectar. Bueno, decir que siempre todos los estudios sitúan cierta carga genética como predisponente, ¿vale? Hay gente que tiene más predisposición para padecer estas problemáticas que otras, pero bueno, igual que pasaría con la depresión, con la ansiedad, con un cáncer de pulmón. Pero es determinante, sería determinante. Lo que decía, esto es ese vaso que yo te he dicho que vamos llenando a lo largo de la vida con la experiencia, pues sería nacer con una cantidad mayor o menor de agua ya de inicio, ¿vale? Pero sí que sabemos que únicamente esa carga genética es muy difícil que produzca la aparición de un trastorno de conducta alimentaria, y ahí es donde cobra peso, y creo que también es una suerte que sea la experiencia, es decir, lo que le ocurra a una persona, porque si es la experiencia también nos da la capacidad de hacer prevención. Pero claro, entonces en este momento, o sea, si de esa manera también hay un factor genético importante, sería bueno preguntar en esas sesiones iniciales que hacemos profesionales o diferentes profesionales de la nutrición, del entrenamiento e incluso clínicas especializadas, si a lo mejor en tu vida familiar, en tu entorno familiar, ha habido trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Eso sería muy interesante. Es más, nosotros, por ejemplo, siempre lo incluimos en nuestras entrevistas, aunque yo ya a nivel personal te digo que hay que... El problema es, estos trastornos muchas veces se infravaloran, y puede ser que tengas un tío que haya cursado con un problema de este tipo, pero ni siquiera lo sepas, y por el estigma que tienen ni siquiera en la familia se haya contado, o la persona ni siquiera haya tenido la intervención. Yeah. Y sobre todo, muchas veces el espectro de la obesidad se descarta como personas que también han podido tener una relación con la alimentación patológica. Independientemente de eso, no nos podemos olvidar de que también aquí hay una variable importante de aprendizaje. Si yo he vivido en una casa en la cual tengo una hermana mayor o un padre que tiene un problema de este tipo, ya no sé hasta qué punto es la carga genética o también el hecho de haber convivido y ese aprendizaje en ese entorno, ese modelado al cual se ha visto sometida la persona durante toda su infancia, por ejemplo. Ya, o sea que es interesante entender muy bien ese contexto, ¿no? Que yo siempre digo que es importante, sobre todo al inicio de cualquier programa de pérdida de peso, ya sea de entrenamiento, sea de nutrición o sea incluso de cirugía bariátrica, porque al final la cirugía es verdad que consigue un objetivo que es la pérdida de peso, pero en el fondo lo que está poniendo es un parche a grandes problemas que nos podemos encontrar en lo que es en la persona, ¿no? Está claro, porque al final siempre, muchas veces, por ejemplo, nosotros sobre todo trabajamos con personas que padecen obesidad exógena simple, y entonces la mayoría de variables de mantenimiento van a estar en ese contexto que tú dices, o en la interacción con ese contexto y el uso de determinados alimentos. Entonces, irnos a variables únicamente individuales a veces es como muy simplista. Podemos conseguir resultados a corto plazo a través de actividad física y alimentación muy controlado estimularmente, pero a largo plazo no se va a traducir en un cambio real. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando la mayoría de variables que han originado el problema o que lo estaban manteniendo. Vale, entonces yo ahí me vienen dos preguntas. Una es, la primera es, como profesionales,
O sea, es decir, aquí nos escucharán sobre todo entrenadores, nutricionistas, psicólogos, enfermeros y poquito a poco yo espero que más gente, los alumnos que vamos teniendo en la escuela, que eso sí que ya somos bastantes, pues esto siempre lo van a recibir porque se lo mandamos por la newsletter, pero ¿cómo pueden, o sea, qué signos pueden determinar que esa persona puede tener un trastorno? Porque me imagino que a lo mejor tú puedes hacer tu encuesta inicial y a lo mejor no aparecen porque o no te lo cuentan o ellos mismos no saben que cuando te lo cuentan no te cuentan eso exactamente. Uh-huh. ¿Cómo podemos verlo nosotros en el día a día? ¿Sería posible que nosotros viéramos o en qué necesitaremos estar pendientes? Bueno, yo creo que es difícil que una persona que a lo mejor no tiene la formación completa desde la perspectiva clínica de salud mental pueda diagnosticar. Sí que creo que hay cosas que pueden llamar la atención y ese es el momento de derivar o de hacer una interconsulta. Claro, pero Santos, yo no te digo diagnosticar, o sea, yo tengo muy claro el tema de diagnóstico, el tema de tratamiento y demás, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo en mi caso, que somos en el caso del entrenamiento, mucha gente no pasa por el psicólogo, o sea, directamente viene y dice, oye, mira, que han venido las navidades y ahora quiero perder peso porque viene el verano y voy para allá. Y pueden aparecer personas que tengan trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué señales puedo determinar yo para intentar derivar a ese psicólogo? Porque puede ser que yo no lo sepa. Bueno, yo creo que ahí es importante sobre todo hablar del cuánto afecta, cuánto malestar provoca en el día a día de la persona, por ejemplo, esta necesidad de la pérdida de peso, incluso la incapacidad de, como decimos, no es lo mismo estar gordo que sentirse gordo. Nosotros esto siempre lo aplicamos en la clínica porque uno puede tener un tipo de vida a pesar de no cursar con unas condiciones de salud óptimas a nivel corporal, pero luego está cuánto te afecta en el día a día ese exceso de peso y cómo tú lo ves. Pues si obviamente vemos que la afectación de la autoestima está muy alta, si vemos que hay limitación, que evita determinados sitios, determinadas ropas, que le afectan sus relaciones sociales, si vemos que preguntando, porque aquí es lo importante, muchas veces, como tú dices, no nos lo van a contar ellos, pero si vemos que hay un control, un intento de controlar todos los días de una manera muy estricta la alimentación o búsqueda de una pérdida de peso demasiado rápido para solucionar otras cosas que no son la salud, ¿no? Porque muchas veces a vosotros os va a pasar que va gente y el objetivo del peso es un objetivo social, ¿no? Quiero llegar a la boda de mi hermana, o quiero conseguir pareja, o pues es que a lo mejor detrás estamos escondiendo una dificultad más a nivel emocional porque no es tan habitual el que vengan y digan, no, lo que quiero mejorar es mi condición física para tener una esperanza de vida mayor. Bueno, eso normalmente no suele ocurrir en casi el 99% de la gente que suele querer perder peso. Claro, pues hay detrás de esa pérdida de peso, es decir, qué motiva la pérdida de peso, no el qué quiero conseguir, sino el por qué lo quiero conseguir, muchas veces nos va a dar la puerta de entrada que quizás la persona cursa con mayor insatisfacción o con mayor dificultad en su día a día de la que sería recomendable. Vale, o sea, yo aquí lo que entiendo es que lo que hay que hacer es preguntar. Creo que la comunicación es necesaria, a pesar de que la persona venga y nos diga, no, yo quiero un plan de entrenamiento para conseguir estos resultados físicos. Creo que la comunicación por parte de ese profesional es muy importante, sobre todo por esta parte de prevención que decíamos. Es que cuando a nosotros llegan personas con trastorno por atracón o bulimia nerviosa que pueden cursar perfectamente con sobrepeso y obesidad, es más, a veces es habitual, no es el primer recurso al que acuden. Es decir, han pasado por múltiples nutricionistas, han pasado por múltiples entrenadores, incluso han estado en muchos endocrinos, es decir, han probado con muchos profesionales antes. Y lo que necesitamos es que esos profesionales, algunos hubiesen dado cuenta de que la patología de esa persona no era un exceso de peso. Claro, y ahí es donde yo quiero ir. Es decir, ¿qué necesita ese profesional? Es decir, ¿qué necesita ese profesional para conseguir que lo vea? Y por otro, a través de preguntas, pero ¿qué preguntas? ¿Cómo puede, o qué herramientas pueden tener? Porque ahí me estoy yendo un poquito hacia la entrevista motivacional, que vosotros sois más especialistas en eso. ¿Me podrías explicar en qué consiste la entrevista motivacional y cómo se puede utilizar para alguna manera detectar estos trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues tú lo has dicho, creo que la clave es tener un poco de formación en entrevista motivacional para poder adaptarnos al proceso de cambio de la persona que tenemos delante. Es decir, si algo tenemos que tener en cuenta es que incluso, cuando una persona se enfrenta
a un cambio de hábitos, ya sea únicamente una pérdida de peso, también lo que es el tratamiento de un trastorno de conducta alimentaria va a pasar por diferentes etapas. Es decir, esto es muy fácil verlo, por ejemplo, en el caso de la anorexia, que a todos nos puede venir a la cabeza esa adolescente que está yendo obligada al centro de tratamiento y que no considera que tenga un problema y no quiere cambiar. Bueno, pues ahí necesitamos determinadas habilidades de comunicación para poder adaptarnos al proceso de cambio de esa paciente, para actuar de una buena manera, porque si le ponemos directamente determinadas pautas, si no las quiere llevar a cabo, no las va a llevar a cabo y no va a ser efectivo. En ese caso lo vemos muy bien, pero en los casos de personas que padecen sobrepeso y obesidad nos va a ocurrir lo mismo. A nosotros en consulta diría que lo que más me cuesta trabajar con personas con trastorno por atracón es que el problema no es el exceso de peso. Es decir, que muchas veces el problema que necesitamos que sean conscientes es de que hay una dificultad en lo que es la conducta alimentaria, y muchas veces hay una restricción, un intento de restricción que es el que está provocando los atracones. Pues si esa persona únicamente la motivación del cambio es la pérdida de peso, la urgencia por perder peso, los tratamientos no son efectivos. Entonces ahí es muy necesario, lo que decimos, esta capacidad de poder adaptarme al momento del cambio en el que se encuentra la persona. ¿Qué ocurre? Que como son habilidades de comunicación, es decir, estamos hablando de una estrategia que es comunicativa, entonces requiere un entrenamiento por parte del profesional y bueno, en eso estamos, que creo que es muy importante que no se trabaje desde la entrevista motivacional únicamente en la consulta de psicología, sino que también lo pueda trabajar un nutricionista, porque va a encontrarse a esas personas en esa primera etapa de cambio en la que la persona considera que tenga un problema, o es endocrino, es médico, es enfermera, o ese entrenador que la va a poder trabajar en un gimnasio. Claro, pero ahí, claro, yo lo veo, por ejemplo, en el día a día, que la nutrición parece como que está un poco más metida en todo este modelo de teorías del cambio, donde yo tengo que preguntar a la persona, donde yo voy a hacer incluso, tengo herramientas visuales o herramientas de como si fuesen unidades didácticas específicas para sacar temas emocionales y demás. Pero, por ejemplo, en el entorno del entrenamiento, que ya lo sabéis vosotros, que hemos intentado hacer muchos cursos con entrenadores y la repercusión que tienen es baja de momento. Es decir, en la nutrición les encanta todo el tema del coaching nutricional, la entrevista motivacional, etcétera, etcétera, pero en el entrenamiento como que es todo mucho más brusco, ¿no? Es decir, yo sé cómo hay que entrenar, yo sé la metodología y si no la cumples, pues eso es tu problema, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que el entrenador no tiene esas habilidades? Yo tengo mis ideas, pero ¿por qué crees que no? Bueno, yo creo que también hay una diferencia y que puede provocarlo el formato de tratamiento de un nutricionista, un médico y un psicólogo frente al entrenador. Es decir, nosotros, tanto nutricionistas como psicólogos como médicos, tienes una consulta que sirve como para ajustar determinadas metas fuera de la consulta, es decir, que creo que por eso accedes a cómo interfiere, es decir, porque nosotros también tenemos unas pautas claras, o el nutricionista tiene unas pautas de alimentación y luego se encuentra con que ha interferido algo en el día a día y muchas veces pues van a ser dificultades de carácter emocional y quizá por eso han llegado antes. ¿Qué ocurre? Que el entrenador muchas veces es delante de él o junto a él con el que se hacen determinados cambios y quizá ese estilo directivo está más consolidado porque tú estás haciendo actividad física a mi lado o durante una hora en la que yo estoy contigo o en un entorno muy estructurado. No es tan frecuente, por ejemplo, que una persona vaya a comer con el nutricionista. Ahora ya sí que se empieza a utilizar más. Pero no vas a un comedor tres veces por semana, no es tan habitual, pero sí que vas tres horas a la semana con un entrenador, por ejemplo. Entonces, creo que el hecho de no generar o no ver que tu intervención tiene que ser más allá de tu hora de trabajo, a lo mejor dificulta esta visión como completa del cambio de hábito, de conducta de esa persona. Y quizás de esa manera sí que se hubiesen dado cuenta de mayores dificultades que les haría ver la necesidad de trabajar desde la entrevista motivacional, pero no quiere decir que no sea necesario, sino que quizá el formato dificulta la visión de la necesidad. Pero fíjate que yo, Santos, muchas veces esto lo he hablado con vosotros y yo entiendo la sesión del entrenamiento, esta sesión de 1 hora, como un modelo en el que cuando lo vives sabes que hay momentos puntuales, y eso lo hemos hablado muchas veces, que la persona se relaja mucho, se habla mucho, a lo mejor de cosas que no tienen nada que ver con él, a lo mejor son cosas, noticias que han pasado, o incluso sí, te cuenta cosas de su familia y demás, pero que serían momentos ideales para que el profesional
de alguna manera, de manera consciente, hiciera ese tipo de preguntas en la que vamos a sacar si existe un trastorno que tengamos que derivar a otro profesional. Entonces, es una sensación también un poco de frustración con los compañeros, porque yo lo veo, yo observo mucho en las salas de entrenamiento y me doy cuenta que faltan habilidades comunicativas por parte del profesional. Eso por un lado, pero por otro, y yo creo que tú bien lo has dicho, que parece que es como más complicado, pero yo creo que se puede adentrar. O sea, yo tengo la sensación de que todavía tenemos mucho margen de mejora como entrenadores si no solo nos centramos en la parte del entrenamiento, que ya sabemos mucho, sino que empezamos a ver un contexto externo que va a ayudar a conseguir ese entrenamiento. Yo creo que además no solo es un buen momento durante el entrenamiento para aplicar entrevista motivacional, que incluso es mejor que un entorno tan artificial como el de una consulta de psiquiatría o de nutrición. ¿Por qué? Porque en ese momento están realizando unas conductas que nos pueden dar paso a muchas dificultades. Es decir, en esos momentos van a aparecer cosas de imagen corporal. Tiene que ser frecuente que durante el entrenamiento, si sabemos que a estas personas les pueden pasar cosas en la imagen corporal, lo veamos, o evitación de determinados movimientos, o evitación de ropa. Es decir, que es un contexto incluso real en muchos casos que puede dar para iniciar esa conversación. Y fíjate que yo ahí veo un problema, aunque un problema y una solución. Es decir, a mí me gusta ver los problemas siempre con soluciones, ¿no? Pero, es decir, hay muchas veces el enfrentamiento entre profesionales, ¿no? El decir, no, el entrenador no es el psicólogo. Y yo lo tengo clarísimo, que no debe ser el psicólogo, pero sí que tiene que tener herramientas que el psicólogo ofrece al entrenador para que descubra este tipo de cosas. Es decir, como un descubrimiento para que luego diga, vale, mira, aquí está pasando esto, yo a lo mejor no soy el mejor profesional porque no tengo las herramientas que tiene el psicólogo. Entonces, creo que hay que conseguir unir a esas profesiones, que yo ya sabéis que yo me soy un poco con esto muy obsesionado con ello, es unir profesiones, médicos, enfermeros, nutricionistas, que todos sepan un poquito de todo, aunque se estén especializados en una parte, pero que puedan entender, que yo pueda entender a vosotros, que entiende vuestro lenguaje, que sepa lo que es precontemplación, que sepa lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que tenemos que saberlo. Y pues eso, la verdad es que yo creo que se conseguirá con el tiempo, por lo menos en la parte de entrenamiento. La nutrición yo creo que ya la ha conseguido y yo creo que la parte de enfermería también. Pero ahora te quería preguntar una cosa que también me llama mucho la atención, y es, hay mucha gente que relaciona los trastornos de la conducta alimentaria con el ejercicio, como que el ejercicio es el precursor de ese trastorno. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, muchas veces, es decir, creo que la alimentación y el ejercicio van a ir de la mano, porque además culturalmente es lo que nos han enseñado. Es decir, si tú quieres mejorar tu cuerpo, hay dos formas, la alimentación y la actividad física. Además, como cada vez se va teniendo más, vamos a decir, educación, y pongo entre comillas, ¿vale? Porque creo que cada vez más las personas tienen más información nutricional y de actividad física, pero no siempre del todo bien explicadas, o incluso hay muchos mitos, incluso hay muchas modas de alimentación, muchas modas de actividad física que pueden afectar a ver como una solución el seguir esa moda. Entonces, el ejercicio físico es el precursor. Bueno, sabemos que cuando uno, como te decía antes, cuando uno quiere controlar su cuerpo para intentar sentirse mejor, una vía es la actividad física. Y sí que, por ejemplo, nos encontramos en consulta cada vez pacientes que vienen y a lo mejor en la alimentación lo único que hacen es: quiero seguir una alimentación totalmente saludable, no restrictiva en cuanto a cantidades, pero sí en tipos de alimentos. Pues elimino todo tipo de comida basura, determinados ingredientes los intento, pero donde aparece mucho control es con el tema de la actividad física. Es decir, hay unos entrenamientos muy estrictos con unos objetivos de conseguir peso. Es decir, también lo que decíamos de la información, antes muchas veces el perfil era una chica que quería perder peso y daba igual. Ahora no, ahora quieren perder materia grasa y quieren aumentar el músculo. Es decir, que ahí la información también ha hecho que los síntomas del TCA incluso a veces tengan pequeñas variaciones. Nosotros siempre decimos que los trastornos de conducta alimentaria son plásticos, es decir, los síntomas van adaptándose también a la cultura en la que viven, y entonces la actividad física siempre la vamos a tener que evaluar como compensación. ¿Por qué? Porque muchas veces el perfil de compensación, es decir, la compensación hablamos a cuando alguien considera que ha hecho algo mal en cuanto a la alimentación, pues me he excedido o he traspasado las normas que yo mismo me había puesto, ahora necesito algo para sentirme un poco mejor, como revertir esa culpa.
y ahí aparecen los vómitos, como digo, que en los telediarios, en las películas, a lo mejor es el síntoma famoso, pero muchas veces es la actividad física, es decir, ayer con mis amigos de fiesta, hoy necesito irme 3 horas al gimnasio, y si no voy me voy a sentir mal. Es decir, ahí es cuando estaríamos hablando de la actividad física, que en sí puede ser saludable, pero como síntoma no saludable. Incluso en personas con obesidad esto ocurre de esa manera. En personas con obesidad, como yo digo, me cuesta encontrar a personas con obesidad que no se despierten todos los días con unas normas, aunque luego las incumplan. Es decir, todos los días se despiertan, hoy va a ser un día bien. Es decir, voy a comer bien, que comer bien es restringir, voy a caminar, voy a ir al gimnasio, me propongo mañana por la mañana salir a correr. Es decir, este tipo de cosas están, y ya no solo es la práctica o no el ejercicio físico, sino que el simple hecho de tú ponerte una norma poco ajustada, ¿vale? Sobre todo si corresponde a una urgencia que viene marcada emocionalmente ya patológica, es decir, yo me pongo una norma que no soy capaz de cumplir, por lo tanto lo que me voy a sentir es mal conmigo mismo, me estoy autoprovocando esa culpa posterior, y eso muchas veces sí que lo vemos en el perfil que cursa con sobrepeso o obesidad, que le encantaría tener la misma restricción que una persona que cursa con anorexia, pero la no consecución encima le afecta emocionalmente a que se sienta menos válido, menos capaz. Claro, y ahí entonces entra algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Claro, que el entrenador, imagínate, cuando yo les digo muchas veces, cuando marcáis los objetivos de los 10.000 pasos, en muchas ocasiones una persona que tiene una obesidad tipo 3 o en adelante, ya sabemos que andan entre 2.500 y 3.000 pasos. Entonces yo siempre digo, hay que individualizar, hay que ver el contexto, hay que saber si esa persona puede, si tiene un dolor, si no tiene un dolor, qué es lo que le ocurre, porque a lo mejor andar 4.000 pasos para él ya es un gran logro y tenemos que ir evolucionando. Si le mandamos 10.000 pasos, pueden aparecer este tipo de conductas, ¿no? Oye, ya he vuelto a fallar, me siento mal. Claro. Es decir, la autoeficacia normalmente de una persona que se enfrenta a un cambio y a lo mejor todavía no está en una etapa, como te digo, de me siento capaz de hacerlo, es muy habitual, la autoeficacia es baja, también por eso muchas veces tiene que ser fácil empezar a entrenar con una persona y que no vuelva, es decir, que abandone las primeras etapas del entrenamiento, y eso es porque a lo mejor como profesionales no hemos entendido que estaba en una etapa diferente del cambio, no nos hemos ajustado en metas y hemos hecho que se vuelva a sentir como castigado o que se vuelva a autocastigar. Claro, pero esta visión en el fondo es muy curiosa, ¿no? O sea, si la piensas y la reflexionas bien, estás cambiando un poco el rol de que la persona es la culpable, entre comillas, o responsable de abandonar, cuando ahora empiezas a dar la responsabilidad a ese profesional que a lo mejor no es consciente de que hay otras cosas ahí que están un poquito enmascaradas y que no has sabido observar, y que simplemente por nuestra educación, es decir, que nos han educado con un libro donde te marcan tips de 10.000 pasos, entrenamiento de fuerza, hipertrofia, 6x6, 2 series, que a lo mejor no tienes por qué cumplir con todo el mundo. Y no pasaría absolutamente nada, porque lo que tienes que hacer es individualizar el entrenamiento con cada persona en función de sus necesidades. Que hay gente que a lo mejor sus problemas psicológicos no existen, está perfecto y podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que verlo, que es lo difícil. Y sobre todo entender todo cambio como un proceso. Que es que a lo mejor con determinadas personas esos objetivos que tú me dices están marcados también por los sistemas educativos y de formación, e incluso a nivel científico lo que se estudia que funciona o no funciona, nos van a llevar a que pensemos que tiene que ser ahora cuando a lo mejor es dentro de 1 año y medio. Yeah. Esos objetivos a lo mejor no son el momento, no quiere decir que no tengan toda la validez que han mostrado, es real, pero solo en las etapas en las que las personas están preparadas para cambiar. Entonces, como tú dices, esa persona que todavía no tiene motivación por el cambio, podemos o culparla o aprender a que también hay un papel del entrenador, del nutricionista, del enfermero, del psicólogo en esa etapa en la que la persona no considera que tenga que cambiar. Pues a mí personalmente es que me gusta mucho toda esta visión, porque es que ya nos hace entonces adentrarnos en aprendizajes nuestros propios, ¿no? Como profesionales. Pero cambiando un poquito de tema, porque vamos a ir acabando pues el podcast, también me gustaría, pues como ha habido mucho revuelo con el tema de las aplicaciones nutricionales, que parece como que son las que te derivan también hacia ese trastorno de la conducta alimentaria, a mí a veces me sorprende, ¿no? Porque yo creo que son herramientas útiles. No sé hasta qué punto vosotros habéis visto o entendéis que esto puede ser perjudicial o no, y me gustaría pues que alguien que se dedica a este entorno pues nos pudiera dar un poco su opinión.
Bueno, como tú dices, creo que a mí no me gusta nunca hacer blancos o negros, todos o nada, es decir, está claro que la información, la psicoeducación es algo muy necesario, y también está claro que determinadas aplicaciones de esa psicoeducación a veces puede ser patológica. Esto, por ejemplo, se ha visto a través de distintos estudios en los programas de educación nutricional de los colegios, ¿vale? Porque cuando normalmente se va a un colegio y explicas la pirámide de alimentos, das como las recomendaciones sobre qué es una alimentación saludable, etcétera, etcétera, no tiene el efecto que nos gustaría sobre las personas que padecen a lo mejor un sobrepeso en ese cole, pero ¿qué pasa? Que tiene un efecto nocivo sobre aquellas chicas que tienen un perfil perfeccionista y que ya empiezan a cursar con algunos síntomas de trastornos de conducta alimentaria. ¿La información o la charla era positiva o negativa? Bueno, sabemos que la información puede ser muy útil. Una información no guiada puede ser patológica, de nuevo hablando con determinados perfiles, porque claro, si yo soy una de esas personas que está intentando tener control sobre mi día a día para intentar sentirme mejor, pues una aplicación que me cuente las calorías y que me diga qué alimentos son buenos o malos me va a obsesionar, pero también un reloj que me diga cuántos pasos he caminado al día. Claro, es decir, entonces la gente que muchas veces critica toda esa parte, ¿no? Uh-huh. En el fondo lo que no se da cuenta es que puede ser una herramienta buena, pero que igual que otras herramientas pueden ser malas, ¿no? Es decir, con un hacha tú puedes cortar leña para echarla al fuego, pero también puedes matar a una persona, ¿no? Claro, sí. Yo muchas veces lo trabajo con los pacientes, incluso con la actividad física o la educación. Es decir, lavarse los dientes es bueno. Sí, todo el mundo estaría de acuerdo en que es higiene bucal y que previene un montón de enfermedades, pero tienes que hacerlo con un cepillo de dientes, no con un cepillo del pelo. Es decir, si aplicamos mal la herramienta, aunque el objetivo sea bueno, vamos a ir en contra de la salud. Es decir, nos tenemos que asegurar de que las herramientas se aplican en determinadas personas. Entonces, yo ahí lo que estoy de acuerdo es que muchas veces sí que es cierto que esas apps surgen más como movimientos de moda que como movimientos de salud. Uh-huh. Es decir, que está genial para una madre que consideraba que la bollería era una merienda perfecta para su hijo, que le expliquen que no y que le den alternativas. Sin embargo, para la persona que ya sabe que la bollería, el problema es la frecuencia, no tanto el alimento, culpabilizar a determinados alimentos puede obsesionarte. Yeah. Porque, ¿sabes lo que digo? Y es la misma información nutricional, pero claro, si no tienes la información es buena, sin embargo, si fomenta el control, pues muchas veces puede venir mal. Vale, perfecto. Yo creo que se ha quedado claro y que, bueno, pues sería muy interesante que si escucháis el podcast y tenéis pues preguntas, pues se puedan poner en la parte de preguntas del chat y, bueno, se pueden preguntar o incluso se puede hacer otro podcast comentando pues estas preguntas que yo creo que tienen que surgir. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ha quedado algo muy chulo, ¿no? Así cortito y bueno, con Tatiana está aquí a nuestro lado, que no quiere decir nada, pero ya tendrá que hacer su podcast, o sea que se está riendo. No te preocupes que ya hablaremos. Bueno, con ella hablaremos sobre todo de temas de obesidad infantil, de un proyecto que yo creo que es súper bonito, que llevaban a cabo en hospitales y que, bueno, pues que también tenían muchas historias bastante sorprendentes y que llenaban mucho. A mí personalmente, cuando les conocí, estuve muy poquito trabajando ahí en esa parte. Yo me llevé muchas pues ideas y muchas historias en la maleta, ¿no? Para poder aprender también del tema de la obesidad. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando, a todos los alumnos de la Escuela de Obesity Management School. Recordar que, bueno, pues en los cursos de planificación del entrenamiento para personas con obesidad, pues tanto Santos como Tatiana tienen una parte de donde explican todo el tema de la entrevista motivacional y cómo introducirla pues en nuestras sesiones. Y bueno, que tenéis también pues todo ese foro donde os podéis escribir si tenéis más dudas para que nosotros lo sepamos y como siempre pues adaptarnos a vuestras necesidades. Siempre un feedback positivo y constructivo, pero nada, pues darle muchísimo las gracias a Santos, a Tatiana por estar aquí este domingo conmigo, que robándoles un poco de tiempo, pero bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti.